Pues bueno, Kevin, bienvenidos, Michelle, bienvenidos. Para los que pronto se encuentran con ustedes por primera vez, siempre alguien nuevo, de pronto alguien que no los ha visto en su podcast o los ha escuchado, el contenido que ustedes generan a través de ese podcast, ¿qué es puntualmente? Bueno, Daniel, nosotros brindamos un espacio en el que entrevistamos victimarios, víctimas, y a través de los relatos tratamos de llevar a la reflexión, ¿sí? Que la gente entienda por qué muchas veces se llega a tomar ese tipo de decisiones, obviamente sin el ánimo de justificar, pero sí tratando siempre como de entender el por qué. Nos faltaba mucho como sociedad saber qué pasa por las mentes de estas personas y qué los lleva precisamente a tomar esas decisiones. Ese tipo de contenido, ese tipo de podcast, cuando obviamente se tocan a estos monstruos, llamémoslos así, que desviven personas, claro, genera muchas reproducciones, tienen mucho rating cuando hacen este tipo de programas en televisión o bueno, cuando se habla de estos sujetos. Pero mi pregunta es, he visto comentarios y no en el podcast de ustedes, sino cuando uno encuentra este tipo de contenidos, que la gente dice, ¿por qué darle importancia a esas porquerías? ¿Por qué darles cámara? ¿Por qué? Y de pronto la respuesta es porque rating, punto. Y porque ganamos plata. Puede ser la verdad, porque claro, en un podcast las reproducciones es dinero, punto final. Pero entonces para responderle a esa gente que mucha gente ataca, las novelas cuando son de narcos, que porque Garavito otro documental, que porque un libro de ese man, que entrevisten gente que de verdad necesita un espacio para hacer, para mostrar de verdad. ¿Por qué mostrar estos monstruos? ¿Ustedes qué le responderían a esa gente que ataca ese tipo de contenido? Bueno, es una pregunta y es un comentario repetitivo todos los días. Bueno, quiero decir algo y es que siempre me gusta venir aquí porque es un reto responder. Entonces, estamos muy felices de estar en serio en este espacio. Y bueno, comentarle que siempre va a ser algo que ya nos acostumbramos a tener en nuestra audiencia. Sin embargo, nos da mucha risa porque muchos de estos comentarios son de personas o perfiles que siguen y siguen comentando cada vez que seguimos sacando contenido. O sea, Son los más fans. son los más fans. Entonces, pues es muy paradójico eso. Pero para responderles puntualmente es, cuando empezamos esto, no se hacía en Colombia, en el formato podcast. Nosotros fuimos los primeros en empezar a decir, venga, ¿por qué no tener la oportunidad de escuchar a la gente en la cárcel? ¿Qué lo lleva a uno? ¿Qué decisión lo lleva a uno a estar privado de su libertad? Y la verdad que empezamos a hacerlo y nos pareció genial todo lo que hemos podido encontrar. Y hemos podido encontrar primero que mucha gente en las universidades ha encontrado material inédito para estudiar. Nos han invitado a muchas universidades donde nos dicen, venga, en la facultad de psicología, de derecho o de comunicación, analizamos sus casos. Entonces, eso ha sido lo más importante, creo que ha sido darle la oportunidad también a la ciencia de decir, venga, tengo que analizar, porque la mayoría de asesinos seriales en muchas ocasiones, y así pasaba con Garavito, cuando el tipo le decía, venga, ese entrevistar, ese analizar, no se dejaba, pero cuando iba de pronto a un medio de comunicación, o en otros casos que hemos hecho como el monstruo de Warne o el loco de la piedra, pues sí se han dejado entrevistar de nosotros. Entonces ha sido la oportunidad de prevenir. Se han sacado muchas tesis, se han sacado muchos estudios de varias entrevistas que hemos hecho y la verdad que es importante porque hay algo que nos hemos dado cuenta y es que muchas veces las víctimas, la gente nos ataca y dice, oiga, ¿qué pensará la mamá de esta niña? ¿O qué pensará la mamá de este personaje que le pasó esto? De que ustedes entrevisten a la persona que le hizo eso. Y pues muchas veces hemos recibido esos comentarios positivos de ellos de decir, venga, muchas veces la fiscalía me ha dicho, venga, este man acepta cargos, ya tanta condena y acabamos con este problema y que siga el otro caso porque tenemos mil más por resolver. Y en muchas ocasiones, ¿dónde queda la verdad? Que la tiene Que la tiene el monstruo. el monstruo. Entonces, muchas veces, varias familias nos han llamado a decir, venga, nunca la fiscalía me pudo resolver esta pregunta y me la pudieron resolver ustedes en su podcast. Y nos agradece. Incluso Y hay ha varios estado que nos genial piden eso. ir a entrevistar victimarios de sus familiares. Eso ha sido Como tremendo. para de pronto escarbar más y encontrar Uy, una mira, verdad. hay algo que nos ha llegado demasiado. O para confirmar si pronto sí fue él o de pronto no fue. Bien, Porque qué tal en serio que a uno le ha hecho la justicia, a su hijo lo desvivió el monstruo Tripas. Y qué tal que él en una entrevista diga, venga, a mí me acusaron de la fulanita de tal, y quiero decir algo, no, sí le quité la vida a 100, pero él no es mío. o las razones. Muchas veces no hay un porqué. Por ejemplo, hace poco nos escribió una persona y nos decía, mire, mi cuñado era genial, era un tipazo,
Era un tipo que amaba a mi mamá, o sea, amaba a su suegra, tenía una gran relación con mi hermana y no sabemos qué pasó un viernes y acabó con mi hermana y no hemos podido hablar con él y la justicia simplemente le dijo acepte, llegamos a un acuerdo y ya, pero nunca se supo la verdad. Y entonces creo que ahí está la riqueza de este podcast y es muy fuerte acá, como le dicen en los comentarios, muy fuerte, pero chimba. Es, Creo que es literalmente así como pasa, saber el detrás de cámaras. literal. ¿Qué pasó? O sea, sí, porque uno a la justicia le puede decir algo y al final el monstruo dice, sí, fui yo culpable, listo, 50 años de cárcel. Pero yo creo que quedase sin sabor de lo que usted decía. Lo que decía Kevin, pero ¿por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi novio? ¿Por qué a mi papá, que era una persona que no tenía ni amigos ni nada y hacía solo el bien? ¿Por qué lo escogió a él? Y encontrar eso desde la boca del monstruo, pues es dolorosísimo, obviamente, uno recordar ese suceso, pero también lo hace como, a lo mejor termina uno ya de pronto hasta como familiar de la víctima, descansando un poco, conociendo qué fue lo que pasó y sabiendo que es verdad. Sí, No, puede ser. pasa mucho. En varias ocasiones después de entrevistarlos, hemos tenido la oportunidad de hablar con la familia, como en otras, antes de entrevistarlos, hablamos con la familia de la víctima, y siempre el mensaje es ese, como en algunos casos es yo quiero que le pregunten puntualmente por esto, y en otros casos, cuando es después, es más un tema de agradecimiento, de decir, fue doloroso para mí escucharlo, pero lo necesitaba, yo necesitaba saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo que lo que Daniel decía, lo que de pronto mi familiar pasara por esa situación. Kevin, usted dijo algo ahorita interesante. Usted dijo, estos locos muchas veces no se dejan entrevistar, pero de pronto dicen bien un medio o algo y ahí sí. La pregunta es muy sincera, soy muy sincero, es porque hay plata de por medio y de pronto el que está en la cárcel dice, ah, bueno, los del podcast tal o RCN o fulano van a dar 1.000 pesos, don el post, consígneselo a mí o a mi familia, o es porque como que ellos ven morbo en eso, decir, qué rico tener una cámara y todavía contarles lo que yo hacía, como si fuera un trofeo, como decir, fui yo y mírenme lo que hice. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es el detrás de cámara de para llegar a donde estos tipos que pronto dicen, ah, bueno, ustedes sí, por favor, entrevísteme? Pues lo que sucede es que no se puede generalizar. Hay unos que indudablemente tienen una condición mental y son narcisistas y dicen, bueno, yo quiero exposición y quiero entrar allí, pero hay gente que dice, bueno, ¿y por qué los entrevistan? Pues porque hay una familia esperando que este tipo diga la verdad, que salga de esa duda si sí fue o no fue. Por ejemplo, tuvimos un caso donde hay 20 casos que tiene que resolver la fiscalía y que todavía le están preguntando al paciente si fue o no fue. Entonces en nuestro podcast tuvimos la oportunidad de preguntarle. Entonces puede ser eso. En otras ocasiones son personas, y eso se da mucho en el caso de cuando pasa estos hechos en pareja, que son personas que dicen yo quiero tener la oportunidad, la audiencia no pude hablar, yo quiero tener la oportunidad de decirle a los papás por qué fue, si fallé o quiero pedir perdón. Entonces pueden ser muchos factores. También hay unos que lo que se dice es, venga, yo quiero contar mi historia porque así nos pasó con un caso en la cárcel de Picaleña. Él dice, sí, pasó este hecho con mi pareja, pero yo tengo una herida en la espalda y ella me atacó primero. Yo estoy condenado a 40 años, entonces, claro que yo cometí el hecho, pero yo estoy mal condenado por el delito que no es, porque yo actué en defensa propia. Entonces, ahí toca individualizar los casos y mirarlo punto a punto, pero sí ha sido la verdad que interesante ver cómo la sociedad ya no solamente está diciendo, ay, eso no hablemos de eso porque es que eso es malo, como pasaba cuando alguien se desvivía, ¿no? Decían, no, no podemos hablar de eso porque todo el mundo se va a empezar a desvivir. Entonces ya la gente está entendiendo que toca hablar de estos hechos que se dan en pareja, toca hablar de los cereales, toca hablar de muchas cosas porque a veces creemos que eso solo le pasa al vecino, pero eso nos puede pasar a nosotros. ¿Les ha pasado que vayan a entrevistar a alguien y se sorprendan que es completamente inocente? Y la persona diga, claro, la gente cree que yo cometí, que le quité la vida a 5 personas y que él diga, claro, la gente no la cree, la gente está inventando, loco, Sí. está frente a una cámara, obviamente va a decir que es inocente, pero que ustedes de verdad sientan que no lo hizo. Y que, Incluso nos pasó en Valledupar, entrevistamos un boxeador cartagenero acusado de desvivir un comerciante muy famoso. Y él nos decía, es que yo no fui, bueno, nos contó toda la historia, los hechos de por qué él no estaba justo en ese momento, de por qué lo condenaron, todo el tema. Y conocimos al verdadero victimario.
Ahí mismo en la en cárcel. la misma cárcel. ¿Qué dijo? Fui yo. Que fui yo y ya he dicho 1000 veces que ese no fue, pero mira lo interesante de conducta delictiva, Daniel. Sacamos esto, nos fuimos a viajar a otra cárcel y nos escriben a los 3 días. Yo soy el hijo del comerciante que le hicieron esto y mis papás eran mis tíos, perdón, eran los escoltas de mi papá. Y les mostré el podcast a mis tíos y ellos dicen, ese boxeador es negro, es afro. Y los manes que fueron ese día en moto eran blancos. Ellos saben que ese señor no fue. Y ahí la justicia puede actuar o se quedan callados y... Mira lo que hicimos. Porque claro, uno diría, tienen un inocente, ahí mejor dicho, o sea, ¿qué pasa con, o sea, ustedes no corren riesgo de destapar una verdad de esta magnitud y que la misma justicia en Colombia diga, cállenlos, quiten ese podcast, nos están Todo el haciendo tiempo. quedar como un rabo a la justicia, o ya se salió a la luz que no fue este man y ya metió 20 años en la cárcel, ahora hay que indemnizarlo? Lleva 16 años privado de su libertad y por medio del podcast llegó una asociación que son abogados que defienden a afros injustamente Ok. condenados y ya están apelando la condena de nuestro amigo Wilmar. Ese es un caso de éxito de conducta delictiva y por eso es importante pues lo que hacemos, no nosotros, sino realmente lo que hace nuestra audiencia, porque es que, parce, a veces la gente cree que es que conducta delictiva somos nosotros dos, pero conducta delictiva ya somos 650,000 suscriptores, que cada vez que sacamos un caso, la gente dice, yo me presto para esto, o sacamos una víctima y hay 10 psicólogos, psiquiatras diciendo, Que yo le doy la terapia quieren unirse al gratis, proyecto. yo le doy la terapia gratis, yo la Incluso asesoro, el yo le capítulo ayudo. que sacamos hoy es un abogado que nos escribió, yo quiero representar a esta familia, ella lleva más de un año con el proceso, presionando a fiscalía para que dé resultados, y es ad honorem, no cobran absolutamente nada y ¿A a ustedes nadie. no les da miedo ese terreno donde están metidos? Porque obviamente se están mezclando con monstruos, con víctimas, con gente que quiere ocultar una verdad, ¿no? Y de pronto dice, ah, estos destaparon la verdad que llevábamos con tierrita hace 10 años. ¿No les da miedo entrar en ese campo minado? No nos da miedo porque de parte de nosotros están los privados de la libertad. Los privados de la libertad son conducta delictiva. Los privados de la libertad son gente que valoran el podcast. Los privados de la libertad son gente que saben que tienen allí la oportunidad de pedir perdón, de tener un espacio para contar su historia, de decir, venga, yo hice esto, usted no lo haga para que no pase aquí 40 años. Ellos saben que este espacio es para ellos. Y si ellos nos respaldan y son más de 180,000 privados de la libertad, más sus familias, pues nosotros sentimos paz en el corazón, Dani. Incluso por eso creamos este espacio del show en vivo, que ya más adelante no sé si nos das el espacio para hablar de eso, pero es precisamente para eso, para lograr la prevención y para que la gente tenga un espacio de decir, venga, no solamente el que ya está privado de su libertad, sino el que ya salió y dijo, vea, yo pasé 10 años, pasé 15 años, pasé 20 años rodando por todas las cárceles porque tomé esta y esta y esta decisión. Pero no solamente fue un día, sino fui tomando pequeñas decisiones que me fueron llevando a esto. Entonces, pues la verdad, pues por nuestra parte, hay momentos difíciles, porque han habido momentos donde no hemos podido a veces salir de la casa, pero totalmente satisfechos. ¿Han sentido miedo entrevistando a alguien? Que tengan ustedes a ese monstruo al frente y usted diga, nos va a desvivir en cualquier momento. Claro. O sea, ese detrás de cámara es bueno porque, claro, la gente pone el podcast o detrás de la cámara hay 20 policías apuntándole. O sea, porque me gusta ese detrás de cámara. La gente dirá, estos locos sentados frente a ese loco que se pare y les haga algo. ¿Han sentido ese temor? ¿Cómo manejan eso? Pues digamos que aquí no hay miedo porque ya la gente ha entendido que es nuestro trabajo, ¿sí? En principio sí la veíamos de colores porque todo el mundo, ¿y por qué les dan voz? Y no sé qué, y esto y lo otro, pero ahorita digamos que ya la gente ha entendido que a eso es a lo que nos dedicamos y en especial tuvimos un caso en una cárcel de Medellín, entrevistamos un victimario que es serial y también tiene una condición psiquiátrica. Entonces, hilar con él era demasiado difícil y en un momento empezó a desorbitarse. Ya empezó a hablarnos mal, nos empezó a señalar la ropa, o sea, nos empezó a ver. ¿Y estábamos esposados o algo? No, Nada, así como estamos nosotros en ese momento. En esa vez
pasó algo muy, muy llamativo y es que ni siquiera los guardianes sabían quién era él. Cuando nosotros llegamos preguntando con nombre propio, no, esperen, es que no sabemos de qué celda es, ni idea. El caso es que lo bajaron y cuando lo bajaron era una persona con rasgos indígena, Ok. casi no tenía cuello, era un hombre así, o sea, Fuerte. era bajito pero macizo, fuerte. Yo no le vi ningún problema los primeros minutos, hiló súper bien, se presentó, se sentó, dijo por qué estaba, y nosotros no le vimos ningún problema. El guardián se hizo en la puerta para no interrumpir en ningún plano. Empezamos la entrevista, cuando le empezamos a hablar de la infancia, bien, pero ya cuando entramos en materia, se Descifró. desorbitó completamente. Se le salió la cadena. Y ahí que tuvieron que interrumpir grabación, les hizo algo, entró la policía, la Pues, guardia. Nos pidió agua. Él nos pidió agua, pero la gente que estaba comentando, es importante, lo hemos dicho en varios videos, que entiendan que a nosotros no nos dejan entrar por protocolo de seguridad, porque imagínate uno entrar a algún alimento y envenenar a Sí, alguien no, o algo nada. así. Entonces la gente no ha Ni para entendido nosotros. que ni para nosotros, ni para el invitado, ni plata, ni nada, o sea, no había cómo darle agua, y la gente cree que es que él se puso bravo porque no le dimos agua. Usted no tiene pues, nada. sí. Y pues, Ni habíamos desayunado ese día. eran las 4 de la tarde, no habíamos desayunado, no habíamos almorzado nada. Y se fue levantando aquí el personaje y pues nosotros lo entendimos. Él venía, él no sabía cómo que íbamos ese día y había consumido unas pastas y estaba supremamente, o sea, se desorbitó, se levantó y cuando yo veo que él ya se empieza a salir de control, yo le hago al cámara con la cara, le hago, vaya por la guardia porque había un auxiliar allá, pero él se fue como ellos caminan. Está despistado. Sí, ellos van caminando, obviamente nos Van estaban haciendo poniendo rondas. atención, pero pues claro, tienen que estar mirando todo. Claro. Y claro, preciso cuando este señor se levanta, el guardián sale y se va. No. Pero pues, o sea, estaba dando la ronda y claro, pues yo de una le hago a mi cámara, le hago, vaya que este tipo se salió. Y nada, pues él va corriendo, le dice, ojo que lo que se va, algo pasó. Y ya pues se devuelven, pero incluso el guardia también le dio como que ni lo tocaba. Nomás le hacía como, no, siga, salga, pero no lo tocaba. Y cuando salimos, el mismo guardia me dijo, uy, no me imagino el susto de ustedes porque yo también estaba asustado. Entonces no me imagino el susto que ustedes sintieron. Claro, es un riesgo grande porque en un segundo los puedo atacar, alcanzar a hacer algo porque no está esposado. Estaba con ustedes en una mesa. Y de aquí a que llegue la protección, algo les puede hacer. Y mira algo tan interesante. Él sale en un libro de un amigo en común de nosotros, de ¿El de los Esteban monstruos Cruz. en Colombia sí existen? El de la parte 2 sale ahí Giovanni. Y Esteban fue una de las personas que más nos dijo, entrevístenlo, necesitamos saber qué hay de él, cómo se comporta, qué piensa, no sé qué. Y algo muy interesante que pasó, Daniel, es que la semana pasada nos escriben y nos dicen, la familia hace más de 10, 12 años no sabía nada de él. Se enteró por medio del Y podcast por de el ustedes que medio del estaba ahí. podcast se enteraron que estaba vivo, en qué condiciones está y por qué está. Y la mamá, a pesar de todo lo que ha pasado, dice, wow, yo no sabía que él estaba vivo. Yo no sabía Y que había hecho lo que había hecho. Y pues se enteró por el podcast, pero pues para nosotros fue también como impresionante, ¿no? Lograr como eso. Muy bien, estamos hablando con Kevin y Michelle. Ustedes los han visto seguramente, los han escuchado en su podcast Conducta Delictiva. ¿Cuál ha sido el personaje que ustedes han entrevistado? Es que, ¿cómo pregunto? El más fuerte, sí, para que me entiendan, el más cruel que ustedes, claro, todos son crueles, una vida humana es una vida humana, pero que uno diga, este sujeto, o sea, este sí es, mejor dicho, el monstruo de los monstruos. Pues creo que cada uno tiene una experiencia distinta, ¿no? Pero en mi caso ha sido muy interesante entrevistar 2 veces a Jaime Iván Martínez, que es catalogado como el monstruo de Guarne. Es un hombre que desvivió a su esposa, a sus hijastros y a su vecina. Y estando ahí se tomó una foto con la escena. Entonces, él, más allá de generarme escalofríos, fue todo un reto psicológico, ¿sí? Porque nos ponía a prueba en cada frase y era muy llamativo, pues más allá de que nos contara el horror, como nosotros mantenernos en control, ¿sí? Que no pudiéramos perder como el ahora por cada una de las palabras que él nos iba diciendo. Incluso conmigo tuvo
como un episodio, y es que me regaló una mochila tejida por él. Y en ese momento yo le dije, él me empezó a hablar después de que terminamos de grabar, me empezó a preguntar cuál era mi color favorito, o sea, yo perdí toda la noción de lo que estaba pasando. Y en ese momento, él me dice, espérame que le tengo un regalo. Yo, bueno, no pasa, o sea, no creo que sea nada malo. Y en ese momento me entregó una mochila tejida por él y me dice, vea, esto yo lo hice con mis manos, con las mismas que hice tanto daño, hoy estoy tejiendo esto. Y quiero que se lleve ese mensaje. Y la verdad, fue una persona muy, por así decirlo, bondadosa. Creo que a pesar de todo lo que hizo, hoy trata de ver las cosas de otra forma. Y pues eso a la final a uno le causa muchas cosas, Pero repensar muchas cosas. Pero Michelle, ¿y usted sí cree que esta gente logra cambiar, de arrepentirse? ¿O es como no sé si es llamarlo un show mediático, o ser bipolares, o qué sé yo, porque yo he hablado precisamente con Esteban, que ha estudiado mucho a todos estos monstruos seriales y gente que comete estos actos, y dicen, lo más probable es que lo vuelva a hacer, que lo sigan haciendo, o sea, que salgan a la calle y vuelvan y le quiten la vida a alguien en cualquier momento. ¿Será que ese comportamiento, digamos, de arrepentimiento no es real? Sino es más como me caíste bien, pero donde salga de esta celda. Es que yo siento que en algunos sí es muy real, en algunos lo podemos sentir, como hay otros que precisamente pasa lo que dice Daniel. Es más como una forma en la que yo quiero que me perciban. Pero hay unos que sí son muy genuinos a la hora de pedir perdón. Incluso Jaime nos lo dijo en la entrevista. Si me toca volver a hacerlo, lo vuelvo a hacer. Pero lo increíble de Jaime es que fue un tipo totalmente buena gente con nosotros, y no quiero que se malinterprete el calificativo, sino a lo que me refiero es que siempre fue muy decente. La gente cree que, y creo que esto es la importancia del podcast, que se derrumban mitos. La gente cree que son tipos, Animal Lecter, ¿no? Que uno llega a la cárcel y los Todo el tipo son violentos. Sí. Sí, son violentos y todo. Pero no, son personas que, por ejemplo, Jaime siempre que vamos nos trata con mucho respeto, nos colabora con las sillas, es un tipo que tuvo ese detalle con Michelle, es un tipo que tiene algo que yo he tenido la oportunidad, Daniel, de los 10 asesinos seriales vivos en Colombia, más bravos, he tenido la oportunidad de hablar con 7. Y ha sido uno de los pocos que yo he visto que ha tenido esa, no sé cómo decirle para que no suene feo, pero digámosle gentileza de ser lo más sincero en una entrevista. De decir, vea, yo hice esto y esto por esto. Yo hice esto y esto por esto. Y la verdad que ha sido una de las entrevistas donde los criminólogos nos han dicho, oiga hermano, ustedes no saben el material que tuvimos para analizar. Y la verdad les agradecemos. Y después volvimos y le dijimos, Jaime, ayúdanos a responder esto. Hay mucha gente que está estudiando las entrevistas. Por favor, ayúdanos a responder esto, mirando así, haciendo esto, todas las indicaciones de la gente. Y la verdad que pues mucha gente agradecido por esa entrevista, porque han logrado avanzar un poco en la ciencia en ese tema. Digamos que lo más sorprendente, Danielo, por ejemplo, para mí, es eso, es que usted se imagina la imagen que estamos viendo, usted se imagina que esa es la persona que puede desvivir a otra, pero cuando usted se da cuenta que es una persona del común, que la puede tener al lado, que puede ser su vecino, su tío, su papá, es más escalofriante, porque dice, pero yo no le veo los cachos y la cola, no le veo los ojos. Sí, puede ser el de saco y corbata que lo saludó usted dignamente, buenos días. Sí, y amable, y le da tacita de azúcar y todo, y puede estar, mejor dicho, saliendo a desvivir a alguien. Sí, sí, así es. Sí, como lo muestran a veces en las películas, en las series, el buen vecino, y en el sótano tiene amarrado un poco de gente. Exacto. Completamente. Nosotros tuvimos un personaje que yo creo que nunca voy a olvidar, quizá fue como una de las experiencias medio paranormales que tuvimos. Yo creo que uno de los privados de la libertad con más años. Se tiene una edad muy avanzada, tiene más de 70 años, y hablábamos y él nos decía, me volví a los 70 y pico, le hice esto a mi esposa. O sea, le dio por empezar a desvivir gente después de los 70 años. Pues desvivió a la esposa, okay, pero de una forma que no fue normal. Y lo entrevistamos, fue bastante interesante esa entrevista. Nosotros quedamos fríos, sí, porque él fue muy sincero también, o sea, nos decía, mire, yo hice
me imaginé esto, caí en la trampa, me pasó esto, no sé qué. Y nosotros nos fuimos y en los videos apareció la hija de ese matrimonio. Y nos dijo, yo quiero hablar. Y mira que empezamos a hacer el podcast en nuestro estudio cuando empiezan las luces a bajarse, Justo en la apagarse, parte donde ella iba a a contar contar lo que lo pasó, que le había dicho la mamá. se iba, y nosotros, qué raro, o sea, eso nunca pasa, Se se iban apagaba las la baterías de la cámara. cámara. Suceso ahí paranormal extraño. Y eso que la verdad, con el mayor respeto, yo soy como a veces muy escéptico en Ajá. cosas, muy escéptico, pero sí en el podcast la verdad que nos han pasado cosas que nosotros hemos dicho como, más de creer en ciertas cosas, yo creo que ahí están las personas de las que estamos hablando, se manifiestan de alguna forma cuando estamos tocando los temas. Estos monstruos, llamémoslos así, ¿agradecen estar vivos así estén en la cárcel el resto de su vida o preferirían, si existiera la pena de muerte, que ya estar en otro plano? O sea, Ese, obviamente no podemos generalizar, pero ya que ustedes han tenido el acercamiento con muchos y uno se pone a pensar, gente que tiene, no sé, en este momento 40 años y le falta otros 30 de cárcel, que ya aquí no salgo vivo, mejor dicho, ellos, ¿ustedes creen que dicen, ay no, gracias a Dios menos mal estoy vivo y en un país que me permite estar vivo? ¿O preferirían decir, por favor, ya, quítenme la vida? eso depende, ¿no? Pero en el caso de los seriales, específicamente en el de Jaime, él no lo pide en el capítulo. Incluso redacta una carta pidiendo eso, pidiendo que haya una pena para él, porque ya es justo. Cosa que no se le puede conceder. No, no se le puede conceder, pero desde el primer momento le solicitó eso al juez, Por favor, que si la podían iniciar con él, pues que iniciaran la ley con él, que él no le tenía miedo. que prefiere estar entre una reja. Sí, pues no tanto por el tema de la reja, él lo ve más como el castigo justo por lo que Ah, hizo. ok. Es Muy más bien. del encierro, porque la verdad que es un tipo mentalmente muy fuerte. Entonces él dice, no, no le tengo miedo acá. Acá he sobrevivido, he batallado, estoy trabajando, estoy aprendiendo, estoy tratando de cambiar, de resocializarme, de ayudar a otras personas a aprender cosas de madera, a tejer, ayudar a otras personas a conseguir un sustento. eh, pero creo que el castigo justo hubiese sido la pena de muerte. Los monstruos seriales, ustedes que han tenido la oportunidad de estar en las cárceles, bueno, cada cárcel será diferente, un mundo distinto, los tienen completamente aislados, los tienen como con miedo, están entre los demás como uno más, los demás reclusos les tienen pavor, decir, ¿qué tipo es serial? Y de pronto voy en mí lo que le guste y amanezco yo. O sea, ¿cómo los ven a ellos dentro de la prisión Eso también es, cada caso es aparte, pero no, hay unos que están en patio normal, con los demás? Pues digamos que la cárcel La Tramacua es donde más están como personas que se les aislados. ha catalogado como asesinos seriales, pero Ok. sí hay unos patios donde son de máxima que están, pero la verdad es que en la cárcel, Dani, se acaban los títulos. Allá todos son medios con el mismo rasero, se tienen el respeto porque hay algo que es como la ley de allá, y acá dice, los hombres no se humillan, los hombres se... Entonces, como de una forma de decir, todos nos tenemos que respetar porque al final aquí nadie es santo, nadie está por bueno. Entonces, acá tratamos de que todos nos respetemos, de vivir bien y siempre como que la ley es, si usted se comporta bien, le va a ir bien. Si usted no es cansón, como dicen allá, pues usted va a tener una vida, pues digamos que más o menos amena en lo que cabe estar privado de su libertad. Pero pues la verdad que sí, allá tratan cada uno de tratarse pues como con el respeto. Kevin decía ahorita que él dice, yo soy más escéptico, aunque han pasado cositas raras mientras grabamos y eso. Voy a meter en ese campo un momento y espero que no lo tomen a mal las personas que están o llegando a sintonía o nos están viendo en YouTube, en TikTok. Estamos con Kevin, con Michelle del podcast Conducta Delictiva, obviamente hablando de estos monstruos que ellos entrevistan, también a sus víctimas, a los seres queridos. Un abrazo a todas las personas que de pronto han perdido personas, pues, que han caído en manos de estos monstruos. Mi pregunta es, Kevin, el tema de Dios y Michelle. Prácticamente ustedes han tenido demonios al frente, demonios personas, que uno diría son demonios en persona. Y hay gente que dice, el infierno es en este plano, el infierno es ese que sale y le quita la vida a 50 chiquitines, ese es el mismísimo demonio. ¿Ustedes creen en un Dios protector? ¿En un diablo? Porque uno, en la mayoría de muchos casos de estos monstruos,
Son personas inocentes, son personas que estaban saliendo a trabajar o el niño a jugar y cayó en manos de este ser. Y mi pregunta es, por ejemplo, todas las víctimas, citando el caso de Garavito, que obviamente es uno de los más reconocidos en Colombia y en el mundo, ¿dónde está Dios para esas personas que cayeron en manos de esos monstruos? ¿Dónde está ese Dios protector? Que mucha gente cree que existe y que lo cuida a uno, porque mucha gente dice, ay, se salvó, gracias a Dios, gracias Diosito me salvaste, gracias Diosito por un día más. Y las víctimas de todos estos monstruos, mi pregunta es, ¿dónde estaba Dios para ellos? Bueno, pues a nivel personal yo creo que Dios está siempre ahí. Yo sí creo en un Dios protector, pero más allá de decir dónde estaba Dios, creo que creo más, no tanto en el Dios protector, creo en el Dios que nos hizo libres y nos hizo libres de decidir. Y Dios en su inmensa grandeza eh, prácticamente nos dio el camino de discernir entre el bien y el mal. Dios no nos obligó a todos a ser buenos, ni nos obliga a ser malos, pero también creo profundamente en la decisión, siempre, siempre. Incluso es una de las preguntas que más les hacemos cuando entrevistamos seriales, decimos, venga, ¿dónde hay personas que dicen, a mí me pasó esto de pequeño, no sé qué, por eso yo me convertí así? Y le decimos, venga, pero eso le ha pasado a millones de personas. Entonces, ¿por qué los otros no hicieron lo mismo? ¿Dónde está la diferencia? Y siempre nos dicen, en la decisión. Yo tomé la decisión de ser así. Entonces, también creo, por otro lado, que el diablo no es esa persona. Porque es que eso también sería justificar a quien lo hace. Es decirle, ay, pobrecito, es que hay algo dentro de él. Entró en, Que lo... entró en posesión, que muchos Exacto. dicen, se le metió un demonio y Exacto. hizo eso. Eso sería justificar y decir, ay, no, es que le entró el diablo y entonces por eso fue que hizo eso. Que muchos lo dicen también. Exacto. Entonces, y mucha gente cree en eso. Y mucha gente cree en eso. Que dice, ay, Y en no. alguna ocasión lo vimos. Que mucha gente dice, ay, no. Y muchos dicen, ay, no recuerdo qué hice en los últimos 3 minutos y tiene a toda la familia ahí desvivida. Sí. Exacto. Pero en mi pensamiento creo que así funciona. Dios nos hizo libres, pero también no creo que el diablo esté por ahí metiéndosele a nadie, sino que cada persona toma la decisión de hacer o no hacer. Incluso mucha gente, perdóname Daniel, eso nos llamó la atención un día que estábamos por allá cerca del Parque de la 93 y nos paró una persona, una mujer, que es lo que más a mí me dio escalofríos. Incluso me dio hasta miedo estar ahí al frente de ella. Nosotros nunca creíamos en eso de la tal voz, que es que me decía la voz que yo hiciera. Nos para la chica, oiga, es que yo trabajo en tal entidad allí, no sé qué. Es que les quiero contar algo. Ustedes entrevistaron esta semana a tal personaje y fue noticia nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Él hablaba de una voz. Pero les quiero decir que yo llevo escuchando esa voz hace un año. Y no se lo había querido contar a nadie porque yo pensé que eso, que me estaba volviendo loca o que eso solo me pasaba a mí o que me iban a catalogar o que me iban a decir. Y gracias a ese podcast estoy buscando ayuda. Porque esa voz me dice que le haga esto a mi mamá. Antes de que le lo haga haga esto a mi papá. Que le haga esto a mi hermano cuando se duerma, les haga esto. Y estoy tratando de buscar ayuda porque ya sé que no solamente me pasa a mí. Y estoy tratando de buscar ayuda. Y la verdad que yo no sabía qué decirle, no sabía Nos quedamos así si helados. felicitarla, no sabíamos qué decir. O sea, nosotros quedamos así como... Y yo le dije al último, pues nada, esperamos que te siga funcionando lo que hacemos. Nos alegra que pues haya dado este No, y por resultado. supuesto le dijimos, claro, ve a un Busca psiquiatra, un psicólogo, quizás esa persona te pueda guiar mejor. ¿Y Michelle qué opina de lo de Dios? Pues también creo que existe un Dios para todos en esa misma medida que nos da a elegir, pero también creo que el mal existe en el mundo y se puede ver, es tangible, no está por allá que el cielo, el infierno, en lo que nos imaginamos, sino que es medible en el día a día, ¿sí? Que si bien Dios protege muchas personas, también tiene una misión con las cosas que pasan, ¿sí? Lastimosamente hemos hablado con muchas víctimas que dicen, yo a través de esto que le pasó a mi familiar, he entendido que tengo un para qué. Lastimosamente eso tuvo que pasar, pero yo ahorita tengo la misión de. Entonces, ese Dios también te encarga a ti, no te da cargas menores a las que tú puedes llevar. ¿Y vendrá un castigo después de fallecer para estos monstruos, creen ustedes? ¿O ya el castigo es acá en vida?
Yo creo que el castigo está acá. En vida, completamente. Estar en una cárcel. No O la solamente mente, la mente. como el remordimiento, El soñar todos los días con esa como persona. todo el día sentir la culpa. Usted no sabe qué es que personas que nosotros, aquí Dani, hemos estado ahorita sentados hablando, ahorita sale una noticia, pasó esto y esto, ver al personaje que lo hizo y nunca se nos pasa por la cabeza que 3 o 4 meses o un mes después vamos a estar al frente de él y nos va a decir, ayer soñé con mi víctima, me dijo esto, se me presentó así, asá, y ver en su cara realmente lo que vive, porque Es un infierno interno. sí, no es básicamente. como que te lo describan como con agrado o con mucha tranquilidad, sino el peso tan bravo, no todos, pero sí hemos visto unos que han sido de connotación nacional y nos han dicho, no entiendo por qué lo hice, pero lo hice, y ahorita tengo que mirar a mi hija a los ojos y ver en ella la persona a la que yo le arrebaté su vida, y el peso que llevo es indescriptible, y la carga de saber que no voy a salir de acá y que algún día mi hija va a crecer y va a entender lo que yo hice. En cualquier momento una persona obviamente puede desvivir a otra, en un momento de ira, en una riña de un bar, unos malos tragos, una discusión, en cualquier momento ninguno está a salvo de no quitar la vida a otra persona. Pero ya que ustedes han tenido la oportunidad de hablar con muchos monstruos que lo han hecho, digámoslo en sano juicio, sin entrar en una riña, sino de despertar de pronto con esas ganas. A mi familia, chao a todos. ¿Ustedes creen que esta conducta se nace con esto y de pronto en cualquier momento se estalla ese taco, como digo yo, y lo lleva uno a cometer eso como el monstruo serial que dice, voy a empezar a quitar, como que disfrutaran de eso, de todo el plan, de cómo lo voy a hacer, por dónde me lo va a llevar, cómo no voy a dejar rastro, como si disfrutaran de eso? ¿Ustedes creen que vienen ya con una conducta por herencia o algo? ¿O ustedes creen que siempre hay un detonante en la vida que lo lleva a uno a eso? Un trauma de chiquito, querer tomar venganza porque los papás le hicieron algo a uno y el hermano, entonces uno dice, voy de aquí en adelante a todo el mundo lo va a hacer lo mismo. ¿Qué han podido analizar ustedes de esto cuando han tenido estos monstruos de frente? Claro que es diferente el serial al que de pronto le quita la vida a una sola persona en una riña, pero de esos que de pronto fue a toda la familia, a muchas personas, y de pronto dicen, sí, lo hice yo y lo volvería a hacer. Hay muchos que nos han dicho, yo planeé todo, tuve el tiempo para pensarlo, tuve el tiempo para analizar, tuve el tiempo para debatir conmigo los pros, los contra, eh, y lo que hemos visto es que siempre hay detonantes, pero que sin duda alguna hay unos que nacen con un chip. O sea, la ciencia ya también lo tiene establecido. Hay personas que nacen con unas condiciones que los llevan a ser más propensos a estos hechos. Pero también nos han dicho varios estudios y varios criminólogos que hemos entrevistado, nos dicen, usted no sabe la cantidad de personas que son psicó y nunca toman la decisión de acabar con nadie. Y por medio de películas, por medio de videos, por medio de la deep web, sacan todo lo que su mente fantasean con todo lo que ven, pero en ningún momento toman la decisión de hacerlo. Entonces volvemos a lo mismo, Daniel. Claro, uno puede ver películas así todo el día y no lo convierte a uno en querer hacerlo, como hay alguien que nunca ha visto y lo hace. Claro, ¿no? Incluso tú lo puedes ver poniéndole un ejemplo a un niño. Hay un niño que no puede ver ni siquiera un perro chillar. Hay niños que disfrutan haciéndole cosas a los animales. Son niños que nacen con esto. Pero también hay cosas que indudablemente uno ve que son detonantes. Hay personas que uno sabe que dice, Dios mío, hemos tenido casos de mujeres donde uno dice, wow, o sea, en una mujer que de pronto piensa mal las cosas, que son emocionalmente más fuertes que uno, a mi concepto, como una mujer dice, venga, ya no aguanto más y mañana voy a coger tal cosa, voy a esperar que este tipo llegue, voy a esperar que tal, o sea, entonces yo digo que
En muchos casos hay detonantes, en otros casos hay personas que ya vienen con este chip y como me decía Jaime Iván, nos decía, es que ya se vuelve algo normal, Hace ya se parte vuelve de su algo rutina. automático. Yo voy, lo hago y me puedo acostar tranquilo y ya, porque yo escojo bien la víctima. Entonces, para nosotros es impresionante y también nos decía, pero también hay esos mismos casos míos, hubo personas por las que yo sufrí mucho. Después de hacerlo sufrí, me dolió hacerlo. Entonces es impresionante porque cada caso tiene su vaina. Yo hago una pregunta como idiota, creo, pero la aclaro. ¿Ustedes creen que la tecnología ha ayudado a frenar a los monstruos seriales? ¿A qué me refiero? En el pasado era más fácil, porque no habían tantas pistas de cámaras. Hoy en día yo puedo pensar miércoles, o toca irse uno por allá a la vereda, que eso se ve mucho, por allá donde no hay ni una cámara ni tecnología, y donde usted pueda acechar a su víctima y montarla en un carro y llevársela a un potrero y qué sé yo, porque yo decía, y a mí me gustaba ver muchas series, muchas películas de monstruos seriales, y claro, uno ve las historias normalmente, entonces se las llevó por la calle, el callejón, no sé qué, pero hoy en día hay cámaras en todas partes, entonces yo digo, ¿será que esto los ha frenado? ¿O cometen uno y van a cometer 50 y en el primero ya quedaron arrestados? ¿O se van a vivir a lugares que ellos analicen muy bien y se vayan por allá, sí, al campo, donde una casa queda a kilómetros de otra y saben que en la carretera no hay ni postes de luz y no hay una cámara ahí en la zona, ni la casa tiene la cámara? Por eso que me preguntas, idiota, pero pensándolo bien, se decía, y qué pena decirlo, que los monstruos seriales eran muy inteligentes. Porque no, antes les gustaba dejar hasta pistas a la policía. Como decir, mire, les dejo otra pistica y no me van a encontrar. O hasta el final se aburrían y decían, soy yo, ya, cójame, me mamé de jugar con ustedes y le he quitado la vida a 100 personas. ¿Será que hoy en día es más difícil encontrar monstruos seriales a raíz de tanta vigilancia que hay? Y de pronto en su primera víctima ya son arrestados y de pronto el sueño de ellos era llevarse 50 personas por delante. Sí, la respuesta es sí, porque desde hace mucho tiempo no se ve una persona, por ejemplo, como Garavito, que sea nómada, que tenga tantas víctimas encima. Exacto. Ahorita, digamos, serial se le llama a una persona que máximo 2 o 3, pero de ahí no pasa, porque la fiscalía después de Garavito empezó a estudiar demasiado, digamos que se aprendió bastante del FBI, de todas estas otras entidades, y hoy, aunque la Fiscalía colombiana tiene muchas críticas y demás, si no estoy mal, tú me corriges, es la mejor de Latinoamérica. Dicen que ahorita la Fiscalía General de la Nación tiene perfiladores y tienen cuerpos que son avalados por el FBI. Y en el caso Garavito pasó algo muy interesante y es que cada quien resolvía sus casos. Lo que pasaba en Boyacá se resolvía en la seccional Boyacá, en Armenia, y el caso Garavito mostró que eso no funcionaba y que si aparecía un tipo como estos iba a ser muy difícil identificarlos y cada quien prácticamente resolvía sus casos. Entonces se unificó todo y eso es lo que permite ahorita prácticamente que empiecen a decir, venga, tal persona apareció de esta y esta forma, pero ya apareció otra por allá, no sé, en Antioquia. Entonces, creo que de una u otra forma la tecnología sí ayuda a que evitemos un poco esto, pero también creo que ayuda en el término de lo que te digo. Varios criminólogos nos dicen, ahorita hay mucho contenido oscuro que permite que las personas ya no quieran o no pasen esa barrera de hacer las cosas, sino tratan de soltar o de satisfacer esos deseos de otras formas. Pero indudablemente, a nivel ya de investigación, pues siento que ha avanzado demasiado. Y lo que dice Michelle, desde el caso Garavito, obviamente se ha ido avanzando. Ya después apareció Manuel Octavio Bermúdez, que también tuve la oportunidad de entrevistarlo, y otros personajes que ya fueron 20, 15, 12. Pero digamos que ahorita ya es complejo ver a alguien con más de 10 víctimas, digamos que se ha ido reduciendo eso. Pero sí, hay muchos que incluso nosotros hemos entrevistado que con Michelle decimos, wow, o sea, si no lo agarran,
quién sabe ahorita. ¿Cuántas llevaría? Sí, o este tipo hubiese nacido, ¿Y les ha pasado que alguno les diga eso en una entrevista y diga, menos mal me agarraron, porque yo quería ir para adelante el que se me atravesara? pues más que todo a veces con los con los manes, con los manes que tienen el caso con sus parejas, sí, de pronto a veces nos dicen, no, y menos mal porque es que la hermana le tapaba, O sea, todos o los yo que... pilla al man y no sé qué, y si no me cogen le Se mato, salvó. le hago al primo, al tío, entonces, pero digamos que en el caso ya así de ver un perfil ya más serial, pues sí, no. Incluso eso es lo más interesante, ¿no? Que acá hay todas las personalidades, porque pues tú conoces a quien de pronto sale un poco más interesante, más leído, más estructurado, pero a veces no, a veces sale uno que es más lenguacelto, que habla más, que de pronto se expone más a la crítica, entonces los personajes realmente pues hemos tenido como la oportunidad de ver muchos perfiles y de ver muchas personas que realmente sí pueden decir, no, es que si no me hubieran cogido, yo cogí y acabo hasta con el nido, pero hay otros que no, dicen, no, es que yo no sé qué me pasó, es mi primer caso y no sé qué me pasó y pero pues en cosas que le digan antes de a uno, antes de cámara o algo así, ya con Micho nos miramos y decimos, si no lo hubiesen cogido, yo creo que hace fiesta. ¿Debería existir la cadena perpetua, la pena de muerte en Colombia? Para ustedes que están sumergidos en ese mundo. Y mucha gente, claro, detrás de los medios dicen, uy, pero ese tipo como 40 años deberían es ya, no sé qué, o cadena perpetua. Porque ustedes que conocen más las leyes y que andan en este campo me corregirán a mí. Pero en Colombia, vulgarmente hay un dicho que dice, si se desvía uno, aprovecha y desvía otros 10, que igual lo van a condenar por uno, por el peor. Creo que es así. Sí. Entonces, claro, en el caso del que ustedes entrevistan y dicen, uy, si no me cogen me llevo al hermano que fue el que sapió, la hermana me odiaba, mi suegra era lo peor y de paso a 4 enemigos. Y ya da igual, ya me van a coger por uno, aprovecho mañana y me llevo otros 8. Así funciona la ley en Colombia. Ustedes me lo aclararán que lo condenan a uno por el caso más grave y no es sumatoria como en Estados Unidos que uno a veces lee esas condenas y hasta la gente ríe cuando le leen 50 años por más 2 cadenas perpetuas más 55 y uno dice, ¿para qué leen todo eso? Le están como 2000, pero así leen porque lo condenan por una sumatoria, claro, de acuerdo al Estado. ¿Qué harían ustedes con la justicia en Colombia si estuvieran en sus manos? ¿Qué implementarían, qué quitarían, ya que se la pasan ustedes prácticamente viviendo en cárceles hablando con los monstruos? Nos han invitado al Senado, ¿no? A debatir. Algunos Sí. senadores nos han hecho la invitación muy formalmente para hablar sobre la cadena perpetua, La castración química. todos esos temas. Pero pues digamos Que todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque cadena perpetua, ¿y qué tal sea inocente? Que son casos como el de Wilmar. O la pena de muerte y peor. Exacto. Desvíen a alguien y jamás se aclaró el caso. Exacto. por ejemplo, Pero, sí, pero hoy en día con la tecnología, un ejemplo, si existen las pruebas contundentes, digámoslo así, videos. Claro, porque si no hay nada, es la palabra de alguien contra la de uno, o la de un policía que lo arrestó a uno. Pero hoy en día con la tecnología, si existieran las pruebas y videos de uno, decir, pero mire lo que hacía este hijo de madre, y hay videos, y hay muchos videos y todo, y mírelo. ¿No debería existir ahí la pena de la condena perpetua o algo así? pero tú cómo sabes si lo estás premiando o lo estás castigando. Pero no Porque- hablemos de la pena porque- de muerte, hablemos de la... Eso, pongamos tema puntual, porque Claro. imagínate a alguien decir, como el que No, quería yo no- que los vieran. Claro, yo no Porque, me voy a por ejemplo, mamar alguien 50 años de- alguien Sí. que no tenga familia. Bueno, hablemos de la pues dice, no, Hablemos de la una cadena vez. perpetua, de toda su vida encerrado. pues, Es que para algunos eso puede ser premio, porque pueden seguir viendo a su familia, pueden seguir viendo a sus hijos. No porque igual algún día, pues de pronto quedarían libres. Pero hablemos de alguien que le dice, en Colombia faltaría la cadena perpetua, que uno le digan, ya, toda la vida en la cárcel. Así tenga 18 años, acaba de hacer esto mío, ya el resto de la vida ya. pero te quiero decir algo, Dani, es la cadena perpetua ya existe en Colombia. Y yo sé que de pronto va a haber mucha gente que nos caiga encima. Explíquenos eso. Yo hablé con una persona, tuve la oportunidad de hablar con una persona que todo el país conoce. Y él me decía, ya voy llegando al cuarto piso, a los 40, Sí, estoy condenado a más de 50, claro. pero en mi caso no hay ningún tipo de rebaja, no hay forma. Quiere decir, pues que acá no va a vivir hasta los 90 y pico. Sí, ya Prácticamente, fallece en la cárcel. yo ya estoy, lo que llaman los privados de la libertad, copado.
Copado se le dice a la persona que sumando y restando su pena, se suma y se resta también se hace un equivalente con su edad y se le dice, hermano, ya es imposible. Entonces, para mí ya existe, para mí ya existe. Entonces, nomás una persona, digamos, que cometa un delito muy grave a los 25 años, si le meten 50, acá se puede hasta 60. Ahorita están metiendo, por tema con menores, digamos, están metiendo a 58 años. El tema con parejas, con género, son también más de 50 años. Y en la mayoría, bueno, tienen estas vainas de que no se puede hacer rebajas en varios, ¿no? No estoy generalizando porque me saltan los penalistas, ¿no? Pero en muchos casos, ya uno dice, no, pues si el paciente entró con 30, 25, incluso hasta con 20, sale 80 y pico. pues 80. va a ser muy difícil, porque igual también otra cosa que te quiero decir, Dani, es que la gente a veces cree y dice, no, pero es que allá van es a engordar, a comer, a pasarla buena, a jugar parques, a jugar micro, pero esa no es la verdad, esa no es la verdad. El que no entra a un penal no sabe que se vive. Claro, no vamos a decirnos tampoco mentiras, ¿no? Hay gente que sí, de pronto se logra acomodar de diferentes formas, pero el normal, el que entra raso, pues va a un sitio también donde levanta muchas enfermedades, donde cuando usted ya pasa cierta edad, ya va entrando al tercer piso, ya la atención médica no es la misma que si estuviera afuera. Atender una gripa o atender una enfermedad, atender un cáncer, atender estando privado de la libertad es otra cosa. Entonces ya uno sabe que caso Garavito ya le faltaba nada, y eso que él nomás estaba condenado como a 24 años, faltaba como un añito y pum, se fue. Caso Manuel Octavio Bermúdez salía, creo que en 6 meses, que yo escribí un libro sobre eso y hice la advertencia en el libro. En un atentado en el Cauca, pum, falleció, pero si no, hubiese alcanzado a salir. Entonces, pasan muchas cosas que ya uno sabe que con ciertas condenas es demasiado difícil, demasiado difícil. Muy bien. Kevin Pinzón y Michelle de Conducta Delictiva, de pronto es uno de sus podcasts favoritos, hoy acompañándonos en el cartel en esta primera hora, porque también tienen un anuncio, como una invitación, un show que van a hacer. Cuéntenos de eso, por favor. Así es, Daniel, precisamente toda la gente siempre tiene estas preguntas del bien y el mal, de que si sentimos miedo, de qué es lo que pasa en un penal, y decidimos crear una experiencia sensorial, emocional, y la vamos a llevar al teatro. No es un podcast en vivo. Pensé que iban a llevar al preso allá en la tarima Van a esposado haber y todo. sorpresas. Bueno, podría ser pueden haber. chévere. Sorpresas. Bueno, Sí, exactamente. Lo que está vamos a esposado, hacer es, por favor. vamos a tratar. No, la idea es que la gente a través de esta experiencia pueda sentir, pueda vivir un poco lo que es entrar a un penal. Y esto no con el ánimo de que sea un tema de éxito, sino más allá de eso es un tema de prevención. Que sea un tema familiar, que usted pueda llevar sus hijos, sus hermanos, sus papás, porque esto lo puede llevar a tomar mejores decisiones. Nadie está exento de pisar una cárcel. Todo el mundo, claro, cuando entrevistamos privados de la libertad, ay, no, pero es que yo hubiera hecho, no, pero es que yo no hubiera actuado de esa manera. Pero solo el que está ahí es el que lo sabe. Y eso es lo que queremos a través de esta experiencia el 20 de marzo en el Astor Plaza, es llevarlos a que podamos replantearnos cada uno cómo está actuando, qué decisiones está tomando y asimismo pues en lo más que podamos pues evitar entrar a un penal. Y por supuesto tenemos invitados internacionales, vamos a tener una puesta en escena, pero con toda la seriedad del caso, con todo el realismo, así que todas las personas que van a ver allá no son actores. No son actores, no van a ver actores. Entonces, ¿cuál es el propósito realmente? Lo que dice Michelle, poder mostrarle a la gente y decir, más allá del morbo o lo que sea, vaya y aprenda que realmente hay veces que se toma mucho a la ligera. Una persona que acabó con la vida de su esposa nos decía, hermano, si yo hubiese sabido que era entrar acá, yo creo que hubiese pensado más de 3 veces haber hecho eso, porque la verdad que no solamente me tiré mi vida, sino la de mi mamá, la de mis hermanos, la de mis sobrinos, la de mis hijos. Todo el mundo se le paró la vida por mi decisión. Entonces la verdad que es importante que vayan, que puedan llevar a la gente. Incluso yo a veces molestando digo, si usted tiene por ahí un primo que anda de loco, llévelo para que lo piense, porque la verdad a veces
por cosas tan pequeñas hay personas privadas de la libertad, y no es un mesecito, 2 mesecitos. Hay personas que por una cosita pagan 5 años. Pero ¿usted qué ha hecho en 5 años, Daniel? ¿Qué ha pasado afuera en 5 años? ¿Cómo ha cambiado nomás? Mira aquí la Caracas. ¿Qué ha pasado? Todo lo que se ha construido, lo que ha avanzado la tecnología, murieron familiares, nacieron otros, pasan mil cosas cuando una persona está privada de su libertad. Entonces, la verdad, invitarlos el 20 de marzo en el Teatro Astor Plaza. Ya pueden adquirir sus boletas en tuboleta.com. Y pues yo lo que siempre le digo a la gente, vaya en parche. Invita a sus amigos, si son de la universidad, hagan un combo de 20, vayan. La verdad que va a ser una experiencia que va a tener mucho de qué hablar, van a hablar demasiado después de eso y les va a marcar la vida. La verdad que vamos a tener cosas muy, muy, muy impresionantes el 20 de marzo en tuboleta.com. Pues Kevin Pinzón y Michelle del podcast Conducta Delictiva, gracias por estar aquí con el cartel de la Mega. Cuando quieran venir y charlar de estos temas, más que bienvenidos. Me despido con una pregunta. Para un chiquitín, un niño que ve el contenido de ustedes, ¿le sirve o podría querer ocupar el papel del que está preso? Porque muchas veces los niños quieren ser el villano. Muchas veces el niño quiere ser el Michael Myers, el Freddy Krueger, el Chucky, el Pablo Escobar. Cuando ven este tipo de series de contenido, ¿no? No todos dicen, ay, muy malo, no, ojalá lo arresten, ay, yo no quiero crecer así. Muchos dicen, yo quiero ser como él. Entonces, ya que nos oyen muchos papás, muchos adultos, y ahorita ustedes decían, si quieren ir con sus hijos, vayan. Me nacía esa pregunta, para un chiquitín consumir no solo el podcast de ustedes, este tipo de contenido, donde entrevistan asesinos seriales, gente así, ¿no los podría llegar a afectar y querer ser como ellos? Bueno, primero que todo aclarar con sus hijos mayores de 18 años. Ok. Este evento es para mayores de 18 años. Perfecto. Pero esa era una pregunta que desde siempre estábamos pues buscando esa respuesta, hasta que un día estábamos en un centro comercial almorzando, se nos acerca un niño de 7 años. Hola, ¿me puedo tomar una foto con ustedes? Y yo le dije, ¿y tú de dónde nos conoces? No, es que yo los veo. Entonces yo le empecé a preguntar, pero tú estás muy pequeño para ver este contenido. ¿Cómo así? ¿Tus papás qué dicen de eso? Dice, no, es que mi mamá me sienta a verlos a ustedes para que yo entienda que no puedo confiar en nadie, ni en mis amigos, ni en mi familia, que cuando pase algún tipo de situación yo tengo que informárselo a ella. Entonces ella me sienta para que yo aprenda que si hago cosas malas voy a terminar allá, encerrado también. Y eso nos dejó completamente sorprendidos. Entonces yo creo que el joven o el niño que ve este contenido guiado por un adulto, como nosotros siempre lo recomendamos, pues en vez de verlo como una inspiración, lo va a ver como un tema de prevención, que es lo que siempre hemos venido buscando. Incluso nos ha pasado que varios guardias del IMPEC, un saludo para todo el IMPEC, la verdad ha sido una entidad que ha aportado mucho a esto. Cuando entramos a los centros nos dicen, hermano, yo pongo a mi hijo a ver para que vea qué es lo que hay acá adentro, en qué trabaja su papá, a qué se dedica y si uno toma malas decisiones, a dónde llega. Y nos pasó un día aquí en Bogotá, nos decía un guardián, por ahí tenía al mayorcito desjuiciado y lo puse a ver un capítulo de ustedes y viera cómo me ha cambiado el chino. Y la verdad que para nosotros eso nos deja así como impresionados porque obviamente nosotros creamos este formato para mayores de edad y si usted es menor de edad no lo vaya a ver sin su papá o su mamá, pero, pero la verdad que pues todo lo contrario, hemos recibido es, venga, yo le muestro esto a mi hijo para que no confíen en la novia. Tuvimos la oportunidad de entrevistar el caso Nocua, no sé si lo recuerdan, entre menores de edad, como una chica de 15 años termina acabando con su noviecito de 14 años, y muchas mamás nos escribían, puse a mi hijo a ver esto, puse a mi hija a ver esto, y la verdad que sacamos mil de conclusiones, mil de enseñanzas, mil de reflexiones, y pues la verdad fue genial, la verdad que ha sido un trabajo muy chévere también. Bueno, pues Kevin Pinzón, Michelle, éxitos ahí con el podcast Conducta Delictiva y con el evento del 20 de marzo en el Astor Plaza.
para que vayan y los acompañen. Pues muchas gracias por estar en el cartel. No, le agradecemos a usted por no cortarnos a los 5 minutos. Mentira, No, muy molestando. interesante, la verdad. Muchas gracias. A ustedes. Un saludo para toda la gente de Conducta Delictiva que nos escribe ahí, la verdad, todo nuestro amor, nuestro aprecio, nuestro cariño. Muchas gracias. A ustedes, Conducta Delictiva en el cartel.